Amigos y amigas de Canal 28, bienvenidos a la programación del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, usted ya sabe, en punto de las 12 nos acompaña el doctor Sergio Antonio García Flores, él de terapia de urgencia. Por supuesto, cualquier consejo que se está otorgando durante algunos días ya es funcional para usted y para su familia, para que los tome en cuenta. Por supuesto, hoy serán temas de suma relevancia, personas muy interesantes y que tienen un amplio conocimiento sobre cosas de la vida y que le van a funcionar para usted y para su familia. Los dejamos con el doctor Sergio García Flores. Muchas gracias, estamos hoy encantados de compartir con ustedes un día más de vida. Hoy hablaremos acerca precisamente de las emociones y de cómo gestionar adecuadamente nuestros pensamientos, esas ideas que a veces nos atrapan y que nos hacen ofender, que nos hacen violentar. Hoy tendremos aquí en el programa algunos expertos internacionales también que por supuesto compartirán con nosotros algunas ideas para poder brindar bienestar emocional a las familias, a las personas en esta etapa de confinamiento. Les recordamos que terapia de urgencia a través de las diferentes redes sociales está a tu disposición. Puedes enviarnos un mail, nos puedes enviar un inbox ahí a terapia de urgencia en Facebook para compartir tu caso, para compartir tus emociones, para que compartas lo que te está sucediendo y que podamos nosotros brindarte alguna palabra de apoyo, algún consejo o algunas pautas para poder resolver tu situación. En la línea tengo ya a mi querido Felipe García desde Chile, si bien, si tengo adecuada la información. Querido Felipe, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Sergio. Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto verte. Mira, te estoy viendo y escuchando perfectamente también. Excelente, muy bien. Gracias. Un Estás en Santiago de Chile en este momento. No, yo soy de Concepción, Chile, más al sur de Santiago, unos 500 kilómetros al sur. Y precisamente en Chile fue uno de los países de esta región de América que tuvo la contingencia con más fuerza y fue de las que primero comenzó. Efectivamente, porque cuando comenzó los primeros contagios prácticamente no se tomaron ninguna medida, ¿no? Se esperó más o menos una semana y unos días más, por ejemplo, para cerrar las escuelas, cuando ya los contagios se empezaban a disparar. Entonces yo creo que en esas semanas fueron críticas para que de algún modo el contagio se divulgara, se diseminara por toda la población. Claro, mi querido Felipe García es uno de los participantes del Diplomado Internacional de Terapia Breve que tenemos aquí en Chihuahua. Él ya estuvo con nosotros en uno de los talleres y Felipe pues es un hermano muy encarecido de psicoterapeutas acá en México. Querido Felipe, sabemos de que has hecho investigaciones en relación precisamente al trauma colectivo, a lo que ocurre en las personas cuando de forma masiva comienza a generarse una especie de miedo, de pánico y que puede perturbar aún más que lo que está ocurriendo realmente. Sí, efectivamente, he hecho hartos estudios sobre trauma y justamente por eso una de las cosas que tenemos que entender al respecto es que la reacción inicial que muchas personas tienen para poder de alguna manera reaccionar y protegerse son de todas maneras esperables. Una persona que de alguna manera evita el contacto directo con otro, que piensa reiteradamente sobre esto, que está alerta, ¿no?, a que ocurra cualquier contingencia que lo pueda, por ejemplo, contagiar. Yo creo que son respuestas necesarias en el momento inicial para protegerse del contagio. ¿Cómo hacer para sentirse mejor? ¿Cómo hacer para poder contenerse? ¿Qué hacer hoy a estas familias que nos escuchan? Porque acá en Chihuahua, hoy en el confinamiento, pues hay personas que pasan por su mente muchísimas ideas y que incluso pues tienden a violentarse, ¿no? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Hay gente que lo toma bastante bien, que entiende muy bien lo que está ocurriendo y toma las prevenciones del caso, y otros obviamente que lo pasan muy mal. Yo creo que eso depende mucho de diferencias individuales, de condiciones sociales, etcétera, ¿no? La disponibilidad de recursos económicos, comunitarios, entre otras, por eso hay tanta diferencia. Ahora, en términos muy generales, yo creo que el miedo que algunas personas sienten es absolutamente necesario. Si se acuerdan de una película, Inside Out, ¿no? Se conoció en Chile como Inmensamente o Intensamente, Sí. aparecía el miedo, ¿no? Y el miedo tenía la función de proteger a Riley, ¿no? Cuando aparecía el miedo, era cuando iba a meter los dedos en el enchufe o algo por el estilo, ¿no? Y por lo tanto el miedo lo que llevaba a que la persona se protegiera, se cuidara, que tomara las prevenciones correctas para que no le pasara absolutamente nada.
Ahora, el problema es cuando el miedo te sobrepasa, ¿no? Que en lugar de estar a tu servicio, el miedo empieza a dominarte y no reaccionas como tienes que reaccionar. Y eso te puede llevar, obviamente, a tomar decisiones incorrectas, ¿ya? Y no las decisiones que te llevan justamente a protegerte. Claro, y de forma colectiva, ahí en el hogar, ¿qué hacer? ¿Cómo poder canalizar? ¿Cómo poder estar en equilibrio? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos dar a partir de todas estas investigaciones que has realizado, mi querido Felipe? Bueno, uno de los elementos, mire, en primer lugar yo quiero dar a entender que esto que estamos viviendo ahora no hay mucha investigación previa, porque esto es muy inusual, esto no había ocurrido en muchas décadas, ¿no? Que las personas se encerraran en sus casas y cortaran prácticamente todos sus lazos familiares, de amistad y comunitarios, ¿ya? Pasando un tiempo largo de confinamiento. O sea, no tenemos noción previa de esto, lo estamos estudiando, tenemos algunas hipótesis al respecto, pero en realidad cualquier cosa que yo diga tiene que ser obviamente especulación. Y al respecto, lo que nosotros observamos en general, por producto del hacinamiento o el producto del confinamiento prolongado, es evidentemente un incremento de síntomas ansiosos, de síntomas depresivos y de algunas respuestas como la irritabilidad, ¿ya? Aumenta la irritabilidad. Y eso en concreto es un asunto importante porque a veces uno está confinado con otras personas, ¿no? Y al estar confinado con otras personas puede eventualmente llevar a que se generen conflictos, ¿no? Y esos conflictos en familias donde tienen la regla, por ejemplo, de la violencia, con regla me refiero a que acuden constantemente a él o a la violencia para resolver conflictos, entonces en este minuto se puede agudizar. Y de ahí el riesgo, obviamente, del incremento de la violencia conyugal o intrafamiliar, producto del confinamiento. Claro, y que pueden originar violencia, que puede llevar a violencia o que puede llevar incluso a las separaciones en las relaciones de pareja. Claro, ahora el drama acá es que no se pueden separar, porque ¿a dónde van a ir? ¿No? Está todo cerrado, no hay hoteles, uno no puede comunicarse con otro. En los países donde esto está más severo, las personas no pueden salir de su casa. Entonces se genera un problema importante. Ahora, ¿cómo evitar eso? Bueno, hay estas cosas que se pueden hacer. Obviamente donde hay, de algún modo, antecedentes de violencia, al aumentar las probabilidades que se produzca, si esto está denunciado, entonces la justicia debiese tomar medidas, ¿no? De control, de regulación, de ir a mirar qué está ocurriendo, de llamar constantemente a la persona. Pero cuando eso no ocurre, habrá que acudir a las redes familiares también, ¿no? Que llamen, que pregunten, que estén constantemente alerta de lo que está ocurriendo. Pero cuando no hay violencia previa, para prevenir esto, obviamente hay que promover un clima familiar adecuado, ¿ya? Y un clima familiar adecuado implica, por ejemplo, el respeto por los espacios personales, el respeto por las opiniones que cada persona tiene y también el desarrollo de algunas actividades que mejoren la cohesión. Por ejemplo, algunos juegos de mesa, ver tele juntos, alguna serie juntos, construir algo, cocinar todos juntos, entre otras, ¿ya? Pero me voy a detener en la primera, los espacios personales, porque el hacinamiento lleva a que uno pierda prácticamente intimidad. Y aún estando uno en pareja, aún estando en familia, requiere de esa intimidad. Por ejemplo, para hablar con un amigo de cosas que a uno les va ocurriendo, para hablar con la familia, o a lo mejor para hacer alguna actividad que prefiero hacer solo, ¿no? Seguir mi serie favorita, leer un libro, y esos espacios de alguna manera tienen que procurarse al interior de una familia. Lamentablemente, cuando hay hacinamiento, o sea, muy poco espacio, se hace más difícil, pero sí se puede respetar los silencios del otro o los espacios del otro, turnándose evidentemente para que esto no genere, obviamente, una cosa de, como llamamos en Chile, la ley del embudo, ¿no? Que lo hace uno y el otro no. Y por otro lado, también, si hay niños, también tienen que repartirse las tareas respecto a los niños. No puede ser la mamá la encargada de hacer absolutamente todo con los niños, en cambio el papá se dedica a trabajar y a leer libros y a ver la tele, ¿no? Tienen que repartir los roles tanto cuando no hay crisis como la que está ocurriendo ahora, pero con mayor razón cuando hay crisis, porque las personas se van a sobrecargar. Claro, y tomar muy en cuenta que esta situación que está ocurriendo, que si bien puede ser cíclica, es decir, que se puede presentar para el próximo año, dentro de 2 años, no lo sabemos, si bien es cierto, puede ser también que de ser bien contenida, puede ser pasajera, puede ser temporal, y tener como la esperanza de que las cosas van a mejorar. Sí, bueno, eso esperamos todo. Ahora lo que nos dicen las noticias es que no tiene para tiempo muy corto esto, ¿no? Lamentablemente las noticias o la información que nos llega nos señala que esto va a estar así instalado meses, ¿no? Y por lo tanto, claro, ahí está la esperanza de que esto se resuelva, que se invente una vacuna, una forma de protección, pero también hay que estar preparado por si eso no ocurre.
Y eso significa, evidentemente, prepararse desde el punto de vista que, obviamente, a mí me interesa como profesional de la psicología, desde el punto de vista emocional y también relacional. Claro. Hay que estar preparado para las contingencias. Felipe, ahí en una de las investigaciones que hiciste, comparabas las respuestas de las personas en diferentes países. Hablabas de México, hablabas de Chile, no me acuerdo si hablaste de Ecuador o de otro, Paraguay, Uruguay, uno de estos países, y había cierta distinción. Compártenos. Nos hicimos un estudio transcultural donde efectivamente estuvo México, y de hecho la mayor cantidad de personas que contestaron nuestra encuesta fueron mexicanos, que nos mostró que había una diferencia importante en los países respecto a las conductas de autocuidado. Sí. Y las conductas de cuidado por el COVID tienen que ver, por ejemplo, con lavarse las manos, guardar distancia, entre otros. Y en este estudio, los países como Argentina y Paraguay tenían mejores conductas de autocuidado que los países como Ecuador y Chile. Y lo que vimos al avanzar los días es que efectivamente Chile y Ecuador se dispararon en contagio. En cambio, en Uruguay y Paraguay están hasta este minuto todavía muy contenidos, ¿ya? Y por lo tanto, las conductas de autocuidado iniciales tuvieron gran relevancia con lo que se desarrolló posteriormente con la enfermedad. Ahora, lo importante desde el punto de vista psicológico es que esas conductas de autocuidado estaban relacionadas con la percepción de gravedad. O sea, mientras más yo, persona, entendía que esto era grave, más emitía las conductas que me permitían cuidarme. Y lamentablemente en Ecuador y en Chile, y México les seguía un poquito más arriba, tenían pocas conductas de autocuidado y tenían poca percepción de gravedad. Y descubrimos, al hacer un análisis superficial, de que esta percepción de gravedad no tenía que ver con el número de contagios de muertos, tenía que ver mucho con la respuesta que el gobierno de cada uno de los países tomaba para contener la enfermedad. Los países que eran relajados, que mantenían la producción, que no tomaban medidas concretas, entonces la gente percibía que esto no era grave y sus conductas de autocuidado eran bastante menos adecuadas, ¿no? En cambio, los países que tomaban medidas inmediatas, la gente percibía que esto era grave y tomaba las medidas que correspondían para cuidarse a sí mismo o cuidar a los otros, ¿ya? Y dentro de las medidas del gobierno, la que vimos más relacionada con la percepción de gravedad es una que cuesta mucho tomar porque impacta seriamente la economía, que es el cierre de empresas, ¿ya? Más que otras, ¿ya?, medidas que se pueden tomar. Y al final de cuentas esto es grave, hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa y los gobiernos de cada país tienen que tomar medidas serias, ¿no? Medidas serias para que la población entienda que esto es grave, ¿no? Y que en realidad puede perfectamente generar una crisis de la cual no sabemos cómo podemos salir de ella. Claro. Mi querido Felipe, para concluir, decirte que te aprecio, que próximamente nos veremos, ya hemos coincidido por ahí en algunos eventos y ¿qué le dices a nuestro público que nos escucha hoy, que están hoy en confinamiento y que están luchando entre la tranquilidad, entre la incertidumbre, entre la ansiedad y entre el equilibrio? Primero que tienen que aceptar lo que están sintiendo. Si estamos viviendo algo inusual, no luchemos contra eso, no luchemos contra el temor, no luchemos contra el estrés, porque son cosas que están ocurriendo. Una vez que nosotros aceptamos estas emociones, podemos tomar medidas posteriormente. Y esas medidas tienen que ver, luego que logré comprender por qué está esa emoción acá, hacer algo para regularla. Y ahí obviamente hay mucha estrategia. Hay ejercicios de relajación, de yoga, de respiración, meditación, mindfulness, actividades cotidianas que se pueden hacer para regular, por ejemplo, el estrés. Claro, pero primero tenemos que aceptar que esto está así. O sea, no puedo seguir luchando con algo que está instalado y que en ocasiones, como dije al principio, es absolutamente necesario. O cegándose de que no está pasando nada y que nada nos va a ocurrir. ¿Qué es peor, no? Porque se expone la persona justamente al contagio y luego de eso contagiar al resto, ¿no? Mi querido Felipe, próximamente te volveremos a invitar para que nos compartas más de lo que hemos estado luchando y de lo que se ha investigado al respecto. Ok, muchas gracias. Gracias, Felipe García, desde Chile, Concepción, Chile, uno de los investigadores y psicólogos, pues expertos que nos acompañan y que intentan también promover algunas pautas, algunas ideas, algunos principios de paz, de bienestar para todas las familias que hoy nos escuchan y que están precisamente luchando por estar cada vez mejor, en equilibrio. Al final de cuentas, en la medida en que nosotros podemos controlar nuestras emociones, que aceptamos lo que está ocurriendo, que no nos cegamos ante lo posible, pero que mantenemos el estrés en niveles bajos, vamos a mantener también en equilibrio nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que eso al final de cuentas es importantísimo y que es a lo que ahora Terapia de Urgencia ha estado
pretendiendo con toda esta serie de pautas, de consejos que día a día algunos de los expertos que se comunican también acá con nosotros, pues intentamos compartir con todo el público. Recuerda que a partir de este momento estamos escuchando tus comentarios por todas las vías que ya conoces. Puedes mandarnos a través del inbox de Terapia de Urgencia o aquí directamente al canal tus comentarios. Ya hemos estado comunicándonos con las personas que han estado compartiendo algunos de sus problemas y que necesitan canalización. Si tienes familiares, si hay personas que sabes que están viviendo hoy de una situación grave, una situación que pone en riesgo su vida, su salud, comunícate con nosotros. Estamos buscando también personas bienhechoras que pueden apoyar de alguna manera a estas personas. Si tú eres una persona que quiere hacer algún tipo de donativo en especie o quieres entregarlo incluso directamente, puedes comunicarte con nosotros y hacemos precisamente la triangulación necesaria para que tu apoyo, tu ayuda pueda llegar. Ha habido 2 o 3 casos que han sido más urgentes y que son a los que se ha atendido más rápidamente, pero si tú eres una persona que puede apoyar, que puede contribuir para que otras personas puedan tener una mejor calidad de vida, en este caso que haya perdido su trabajo y que no tenga para la despensa, para darle manutención a sus hijos, que no tenga para pagar la renta. Si tú quieres apoyar, por favor, comunícate aquí al canal, porque hay muchas personas que hoy la están pasando mal y que necesitan del apoyo solidario de las personas que podemos o que estamos alrededor y que estamos sabiendo, conociendo estos problemas. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta quién lo necesita, pero hay muchísima gente que no lo dice. Si tú sabes, conoces a alguien o que sabes que hay algún niño abandonado, niños que están solitos, que los dejan encerrados, que no tienen que comer, por favor comunícate de alguna o de otra manera a través de esta magia, ¿no? Que es la magia de la comunicación. Podremos intentar ayudar, apoyar a estas personas que más lo necesitan. Al final de cuentas, para eso hemos diseñado todo este proyecto que es Terapia de Urgencia. Muy bien, entonces tenemos hoy pues algunos otros colegas, algunos otros expertos también en materia de psicología, precisamente para promover algunas ideas de bienestar. Hoy es el viernes, el viernes más importante dentro de lo que le llamamos el Triduo Pascual, que es el momento del Vía Crucis. La invitación es para que hoy también en familia podamos leer dentro de las Sagradas Escrituras estos pasajes, para que en familia también integremos eso que es la espiritualidad. Preguntaba alguna persona que la distinción entre espiritualidad y religiosidad, al final de cuentas, la espiritualidad nos lleva a conectarnos con el Ser Supremo, con Dios. Y la religiosidad son estas prácticas comunes, ordinarias, institucionadas ya por precisamente instituciones religiosas y que dan cuenta también de la conexión que hace la persona con el Creador. Así que los invitamos a todos también a integrarse, cada quien desde sus costumbres, desde la fe que cada quien profese, a que se integre a todas estas prácticas. Entonces, aquí en Terapia de Urgencia estamos provocando esto. Vamos a contestar algunos de los mensajes que nos han llegado precisamente a la redacción, porque queremos a partir de ahora seguirte apoyando. Se comunicó en días pasados una persona que nos decía que estaba compartiendo con su esposo, con una pareja que se drogaba y que quería salir de esa situación. Bueno, cuando se está viviendo en una situación como esa, dice un hombre que ese precisamente ya lo habíamos leído, ¿no? El otro es el de una persona que convive con alguien que se droga. Cuando estás en una situación como esa, estás expuesta a un riesgo latente, a una situación de violencia inminente y que te pone en riesgo a ti, que pone en riesgo a toda la familia. Es importante ya sea ser claro y poder detener esa relación hasta cierto punto, hasta que la persona no haya sanado, porque es un enfermo. La adicción a las drogas es una enfermedad, la adicción al alcohol es una enfermedad, hasta que la persona no sane totalmente y que pueda otra vez volver a ser responsable o volver a estar en equilibrio con la familia. Hay que a veces integrar también, aparte de la red más cercana que tiene que ver con la familia de origen, para que pueda darle el apoyo suficiente, porque estás en riesgo. Y cuando hay violencia, pues, es importante tomar algunas medidas de protección. Eso es lo importante, medidas de protección, porque aunque la persona quiera, mientras no esté sujeto a un proceso terapéutico para poder resolver lo que le está pasando, difícilmente va a salir adelante solo.
Y tú pues vas a ser sujeta, vas a ser una presa, ¿sí? Vas a ser una persona que va a ser, está vulnerada y está vulnerable y por supuesto no se va a resolver fácilmente si no pones de tu parte y pones un alto al respecto. Eres una víctima de violencia. Muy bien, entonces, continuando con nuestros invitados, el día de hoy nos acompañará mi querido Jorge Orozco de Mexicali, estará también Pablo Concha desde Chile y estará la maestra Lourdes Eguiluz desde la Ciudad de México para hablarnos precisamente desde el enfoque de la psicología positiva de cómo podemos nosotros ayudar precisamente a los adolescentes. ¿Por qué es importante hablar de los adolescentes? Porque en los adolescentes está una población altamente vulnerable, una población que está en constante cambio, una población que no se siente escuchada la mayoría de las veces y que se conflictúa habitualmente. Entonces, padres y madres, los abuelos, necesitamos más recursos ordinariamente para poder sobrellevar esta convivencia que hoy tenemos precisamente con los adolescentes. ¿Y qué ocurre? Pues que se tiende al aislamiento, que se tiende al silencio, ¿sí? Y entonces cuando se opta por estas prácticas, la familia prácticamente se separa, se desgrega y tenemos entonces en un mismo sistema varios sistemas coexistiendo, pero como si fueran entes aparte. Y entonces la familia deja de funcionar porque solo son unas personas las que cargan con las responsabilidades o solo son unas personas las que realmente conviven y hay personas dentro de esa familia que fuera como si no existieran, como si no fueran parte de esta familia. Y es ahí donde entonces tenemos que provocar algunos movimientos para que estas cosas, para que esta situación, para que este ambiente mejore. Y esta contingencia es una oportunidad. Tomemos con que la pandemia, con que este aislamiento sanitario, esta contingencia sanitaria, sea una oportunidad para recuperar precisamente estos sistemas que han sido dañados a través del tiempo, para recuperar, para sanar las ofensas que se han realizado en el pasado. ¿Cómo? De a poco. Tiene que ir de a poco, no creas tú que con solo pedir perdón se puede resolver un daño causado hace algún tiempo. Se tiene que ir recuperando, por ejemplo, las confianzas todos los días con pequeñas acciones y poco a poco esa cuenta emocional que yo tengo de pérdida con la persona con la que yo he tenido conflicto se irá reponiendo, se irá recuperando, pero tenemos que hacer algo. Porque si no se hace nada, al final de cuentas las cosas se quedan exactamente como están. Y deja de pensar que haciendo las cosas como las has venido haciendo a lo largo del tiempo, las cosas van a mejorar. No. El tiempo solo ejerce a nuestro favor cuando nosotros hacemos algunos cambios también desde nuestra persona. Porque el tiempo al final de cuentas pasa, pero si las cosas no se ponen sobre la mesa, si la situación no se contempla, si no se ejerce alguna presión sobre alguna de las partes, al final de cuentas el tiempo solo pasa. Y los daños se vuelven cada vez, se entierran, pero tarde que temprano surgen a la luz. Y entonces es por eso que nosotros tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo. Me dicen en la producción entonces si estamos preparados para recibir a alguno de los participantes. Bueno, entonces hablábamos acerca de estos adolescentes que al final de cuentas están en riesgo de consumir alguna droga, están en riesgo de consumir incluso, por ejemplo, pornografía, que es lo mal habitual, y caer en las redes de una de estas adicciones es sumamente complejo y sumamente complicado de salir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la persona que entra en alguna de estas adicciones no se da cuenta de la gravedad y que es como un agujero grande en el que se está cavando hacia el fondo y que al final de cuentas cuando está demasiado profundo ya no se puede salir por sí solo, necesita el apoyo, la ayuda de alguien. Entonces es ahí donde tenemos que estar muy atentos para poder resolver. Mi querido Jorge Orozco desde Mexicali, te veo y te escucho, me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, también un gusto estar aquí con ustedes. Jorge Orozco, estamos hablando de los adolescentes y los riesgos que ellos corren al aislarse, pues debido a esta oportunidad que se tiene del confinamiento en casa. ¿Cuáles son los riesgos de los adolescentes, mi querido Jorge? Experto también en psicoterapia, por supuesto. Muchas gracias, Sergio. Sí, fíjate que este asunto de los adolescentes es interesante porque, bueno, hay
4 factores que hay que cuidar en la relación con los adolescentes. Uno es el vínculo afectivo, otro es la constitución de su identidad, que es un proceso básico que el adolescente está realizando en estos momentos, es esta etapa de su vida. Cuidar también cómo está integrando un sentido de pertenencia y el aspecto de la socialización, que es clave para ellos, y todos estos factores hay que estarlos de alguna manera monitoreando o vigilando, porque son factores que están inherentemente ligados unos con los otros. Claro, y cuando alguno de ellos nos provoca por ahí ruido, es por donde el adolescente puede escabullirse y puede entonces entrar en estas acciones o en estas prácticas nocivas que lo pueden alejar de la familia y lo pueden poner en riesgo como persona. Correcto, se dice que no hay límites sin amor, ni amor sin límites. Lo podemos parafrasear de la siguiente manera, que no hay autoridad sin amor, ni amor sin autoridad. Esto significa que si no hay un vínculo afectivo adecuado con la autoridad, va a fallar. Si los padres están inclinados más a la autoridad y no alimentan el vínculo afectivo con ellos, pues están en riesgo, ¿no? Claro, y es por eso que en muchas de las escuelas los adolescentes se conflictúan con su maestro porque les resuena en ellos a la persona autoritaria que solo le quiere decir o lo obliga a hacer lo que tiene que hacer, pero no le demuestra el cariño suficiente, y por eso también hay muchos maestros que por supuesto entran fácilmente con ellos y el alumno naturalito hace su tarea porque siente que el maestro le ama, siente que el maestro le aprecia y esa es la razón por la que el alumno, incluso un alumno demasiado disruptivo con la mayoría, puede entrar y salir bien con un maestro que le demuestra un poco de cariño, un poco de amor. Correcto, y aquí es un equilibrio, una balanza muy delicada, ¿no? Te voy a tener por un lado figuras de autoridad rígidas y autoritarias, y en el otro extremo figuras de autoridad laxas y permisivas en demás, ¿no? Y también podemos tener figuras de autoridad inconsistentes, a veces sí siguen las reglas, otras veces no, a veces ponen consecuencias, a veces las levantan, o incluso figuras de autoridad ponen entre ellas, como un padre que dice una cosa y otro que dice otra. En los maestros se dice una cosa, en las escuelas y en los padres se contradice esa autoridad. Y estas variaciones de desorganización de distribución de la autoridad pueden llevar a problemas de comportamiento y de configuración de su identidad y su sentido de pertenencia en el adolescente. Y fíjate que qué delicado es o qué delgada es la línea esta en donde un papá permisivo y que por supuesto le brinda todas las facilidades, y una mamá que se pone demasiado rígida y estricta, pero que al final de cuentas es útil y necesaria, el chico les toma la medida y entonces se conflictúa con uno y solo aparentemente ama al otro, y es donde él muestra este monstruo, ¿no?, que trae dentro y que los hace pasar muy mal. Mientras ellos dos no están puestos de acuerdo, uno de los dos sufre y se convierte en la bruja del cuento. Correcto, dice el dicho que a río revueltos ganancia pescadores. Sin embargo, en esta situación nadie gana nada, ¿no? Entonces es muy importante que los padres puedan ser firmes, claros y consistentes con el adolescente, si no los padres, las figuras de autoridad, ¿no? Que se establezca un balance entre autoridad y afecto, ¿no? ¿Cómo es este asunto de la muestra de afecto? Primero, hay que validar las necesidades del adolescente. Validar no significa ceder ante sus peticiones, pero sí reconocer que tienen necesidades y conciliarlas, ¿no? Para conciliar se requiere con un adolescente un diálogo continuo y abierto, ¿no? Donde los padres aprenden a hacer más preguntas y recapitulaciones que consejos y sermones, ¿no? De esta manera, ¿sabes lo que se evita? Algo muy importante, las escaladas simétricas. Sí. Significa ponerse tú al tú con el adolescente. Un padre que se pone al tú a tú con el adolescente ya perdió, claro. ¿sí? Porque lo subió a su nivel de jerarquía, ¿no? Claro, y es ahí donde papá y mamá entonces hoy tenemos una oportunidad maravillosa para empezarnos a poner de acuerdo y empezar a florecer con relaciones, con interacciones que sean constructivas para todos, porque el silencio y el regaño lo único que hace, pues al final de cuentas, es dividir, separar. Correcto, y es una excelente oportunidad para aprender a entrar al mundo de validación, ¿no? Y este asunto de llevar a un adolescente es un arte, ¿no? Yo digo que es el arte de volar cometas o papalotes, ¿no? Al papalote, si le das demasiado hilo, ¿sí? Se viene de cola el papalote. Sí. Si no le das hilo y lo mantienes rígido, gira de un lado para otro y cae de pico, ¿no? Entonces al papalote hay que jalarle el hilo y hay que soltarle.
Le jalamos y le soltamos. Este binomio de responsabilidad y libertad es clave en la educación del adolescente. Hay que jalarle y darle responsabilidades y a medida que las cumpla, soltarle y darle libertades. No puede haber libertad sin responsabilidad y no puede haber responsabilidad sin libertad. Para que un día, cuando esté listo y preparado el adolescente y le salgan sus propias alas, pueda volar por sí. Y cómo es importante en este juego, ¿no? En este entramado, volver a confiar. Creer que a pesar de que han sido demasiadas interacciones nocivas, creer que este chico no tiene remedio, volver a darle otra tarjeta de crédito emocional para que se la vuelva a consumir, pero con nuevas interacciones también en la que yo le refuerce positivamente y lo convenza de que realmente es una persona valiosa y que lo convenza que creo realmente en él y que al mismo tiempo el chico crea lo que le estoy diciendo y crea que realmente lo amo, porque estos son... eso que dices, ¿no? De estas negociaciones en donde nosotros creamos que es posible recuperarse y que nosotros confiemos de a poco y que empeñemos el amor precisamente como moneda de cambio. Correcto, así es. Y aquí es clave entender un proceso fundamental de este periodo, como te comentaba al principio, como les comentaba, el asunto de la identidad. La identidad es identificarse con algo. Y el primer paso del adolescente en la configuración de la identidad es decir, ¿quién no soy yo? ¿Sí? Yo no soy igual a ti, papá, yo no soy igual a ti, mamá, yo no soy igual a ti, sociedad, yo no soy igual a ti, escuela. Ese es un primer paso que depende de la circunstancia del adolescente, lo vive con más o con menos intensidad. Pero el primer paso es diferenciarse. Después de ahí, paso de para terminar el asunto con a dónde pertenezco, ¿no? Finalmente, una identidad bien configurada responde a yo sé quién soy y sé a dónde pertenezco. Sin embargo, en la adolescencia, la primera lucha va a ser yo no soy igual a ti. Y conviene comprender este tipo de situación y acompañarla de manera adecuada, como tú dices, dándole un crédito emocional y conteniéndolo de acuerdo a un límite de autoridad. Esto nos lleva a un siguiente aspecto que es fundamental, el fomentar la autonomía. La independencia, porque muchas veces se malentiende. La independencia es un extremo y la dependencia es otro extremo. En el centro podemos encontrar la autonomía que puede hacer cosas por sí mismo y una interdependencia. El fomentar la idea de que somos autónomos, ¿sí? Podemos aprender junto con otros para resolver nuestros problemas, para sentirnos bien, para enfrentar la situación. Y qué mejor época ahorita y qué mejor circunstancia para aprender a resolver este tipo de situaciones. Y cuando el chico aprende eso, integra eso de la autorregulación y el ejercicio responsable de la libertad, esté donde esté, comparta con quien comparta, conviva con quien conviva, él hará lo correcto. De otra manera, el chico que no ha integrado eso que tú bien comentas, que no ha integrado automáticamente de manera adecuada la autorregulación, va a caer. Porque se va a sentir mejor y ese ejercicio de filiación, me voy a sentir mejor fumando, me voy a sentir mejor drogando, me voy a sentir mejor bebiendo. Porque al final de cuentas, allá sí me entienden, allá sí me comprenden. Correcto. Por ejemplo, en los procesos de las adicciones, un factor preventivo más importante es tener conciencia del sentido de pertenencia a la familia y los valores que esto implica, ¿no? Entonces sucede que cuando los adolescentes pasan a tratar de pertenecer a un grupo de referencia social externo a la familia, por ejemplo, los amigos, tienen conciencia de su sentido de pertenencia a una familia. Esto les ayuda a tomar mejores decisiones. Exacto. En función de tener conciencia que pertenecen a un grupo de referencia donde son validados, donde son aceptados, donde son escuchados y tomados en cuenta. Y de otra manera, entonces, el chico dice, no, esto le dolería mucho a mi madre, esto le podría mucho a mi abuelita, mejor me contengo porque esto no me viene bien a mí, no le viene bien a los que me aman. Es correcto, sí, o sea, esta idea de sentido de pertenencia, de vínculo afectivo, de saber que pertenecen a una familia donde son tomados en cuenta y donde pueden configurar su identidad en función de sentidos de igualdad con la familia y también que respeten su individualidad y sus diferencias, es fundamental. Entonces, es como si tengo mucha sed y busco agua en un lugar y no la encuentro, ¿no? Entonces me voy a otro lugar, encuentro que beber, a lo mejor no es la mejor agua ni la de mejor calidad,
entonces voy a terminar bebiendo un agua que no me nutre, ¿no? Casi con la misma necesidad que ocupamos tomar agua, es la misma necesidad del adolescente de formar su propia identidad. Por eso podemos tomar nosotros esta pandemia, este aislamiento necesario como una oportunidad para recuperar estas relaciones, para ir concluyendo. Es correcto, ¿sí? Y quizás aquí es el asunto de entrar al mundo del adolescente, saber qué le gusta, qué le agrada, por ejemplo, entrar con ellos al mundo del espacio social que tienen privilegio, las redes sociales, aprovechar de hacer videos juntos con ellos o practicar con ellos convivencia familiar. Y el otro aspecto importante es su socialización. Así como los padres de los adolescentes de hoy jugábamos en los patios, y eso servía para socializar y desarrollar destrezas de relaciones interpersonales, los espacios cibernéticos, las redes sociales, ahora son espacios de los adolescentes. Claro. ¿No? Mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Los padres tenemos la obligación y la necesidad moral, legal, familiar de supervisar las redes sociales de nuestros adolescentes. Viendo en las redes sociales y eso no lo tenemos que descuidar, ¿no? Mi querido Jorge Orozco, te vemos y te escuchamos y te apreciamos tanto desde Mexicali, un experto en la psicoterapia. Próximamente nos veremos acá en Chihuahua en alguno de los programas y sabemos que, bueno, discúlpame si te seguimos molestando para que nos acompañes la próxima semana también acá en el programa de terapia de urgencia por Canal 28. Con gusto, claro que sí, es un placer y poder colaborar con un granito de arena para quienes están dando mucho en esta situación y para quienes están en ocasiones batallando mucho en estas circunstancias, pues con que podamos colaborar un poquito con eso es suficiente. Si cada quien aportamos nuestro grano de arena, se va a hacer una gran parte. Jorge, vamos a hablar la próxima semana sobre trauma vicario, la traumatización vicaria o el estrés en los cuidadores. Vamos a hablar de las enfermeras, de los médicos, de los riesgos psicoemocionales que ellos padecen. Vamos a prepararnos con eso. La próxima semana estará mi querido Jorge Orozco con nosotros también hablando de este tema. Con gusto. Muchas gracias por la invitación y la confianza. Gracias. Seguimos adelante entonces aquí en Terapia de Urgencia por Canal 28. Estamos brindando algunas pautas, algunos principios de bienestar para las familias y tomando conciencia de lo que es importante en estas relaciones que hoy tenemos y del papel que jugamos en esta contingencia. Que no se nos pase el tiempo, aprovechemos todos los días para integrar estas nuevas pautas en las relaciones y para ir restableciendo esa comunicación que habíamos perdido o esas formas en las que nos comunicábamos o nos relacionábamos y que habían sido dañinas y que hacían que la relación entre hermanos esté como esté, o que la relación entre pareja está como está, o que la relación entre el abuelo y el sobrino, o el abuelo y el nieto, habían estado teniendo. Entonces, tomemos esto como una oportunidad para mejorar las relaciones y integremos a estas pautas, estos consejos para que podamos tener más equilibrio ahí y que las familias sean familias que precisamente ayuden a prevenir de manera inconsciente los riesgos que están hoy latentes afuera. Sin darnos cuenta, nuestros hijos están expuestos, están al acecho también de otras influencias y nosotros, sin saberlo, cada vez que les hablamos, cada vez que los tocamos, cada vez que tocamos sus emociones, que tocamos su corazón, estamos contribuyendo o no a que él pueda tener la fuerza para comportarse allá en el exterior. Y tenemos ahí ejemplos de sobra. Sabemos que de los 4, de los 5 hijos que tienes, de los 2 o 3 que puedes tener ahí en casa, uno de ellos es más vulnerable también al abuso, uno de ellos es más vulnerable al acoso. ¿Y por qué el otro se muestra de manera diferente? Bueno, todos han integrado de manera distinta las interacciones de papá o de mamá. Alguno necesita un poco más de la interacción de uno, de la interacción de otro. Démonos hoy cuenta entonces ¿cuál es el equilibrio que se tendría que vivir, que tener para que nuestros hijos puedan estar sanos y que podamos blindarlos de todas estas circunstancias que tiene la vida, que tiene el entorno, que tiene el barrio, que tiene la escuela, para que él pueda responder mejor ante las diferentes dificultades que tienen? Recuerdo ahora en alguna de las sesiones de terapia que me ha tocado dar,
y precisamente una familia en donde el chico pues era fácilmente influenciado para consumir droga o alcohol. Entonces decía ella, pero ¿cómo si en mi familia nadie toma? ¿Cómo si en mi familia nadie ha salido así? Porque este chico lo está haciendo. Bueno, ahí estamos hablando precisamente de cómo él ha venido construyendo su personalidad y de cómo él no les platica a ellos porque no tiene la confianza para platicar. No tuvo desde hacía varios años esa sensación de poder entrar y salir en una conversación porque siempre era juzgado, porque siempre se le decía que era lo correcto, siempre tenía una especie de monólogo. Papá, mamá, nada más le decían qué era lo bueno y qué era lo malo y él se cerraba, no escuchaba y hacía al final de cuentas lo que le daba su gana. Y entonces, ¿cómo escuchar al adolescente o cómo escuchar a los hijos puede ayudar a prevenir en ellos ese tomar las malas decisiones que a veces se toman? Pero este es un ejercicio entonces de prevención. Escucharlos previene. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando los escuchas, los validas, los haces sentir persona. En alguna carta que me tocó leer me decía, es que yo me siento un cero a la izquierda, es que yo en esta familia no existo, es como si no me tomara nadie en cuenta. Papá y mamá creen que como ellos siempre están en contra, están a favor de... eso sí, defienden todo lo malo y están en contra de todo lo bueno. Esas son frases ordinarias, ¿no?, que se escuchan. Pero entonces no escuchar ni validar precisamente su opinión puede ir generando en él rencor y aislamiento. No significa que les tengamos que decir a todo que sí, no. Significa que se tiene que poner por lo menos mínimamente su palabra, su emoción a la luz para que sea contenida y que lo podamos escuchar, porque al final de cuentas vale mucho. Y hoy ellos son los que mucho nos necesitan porque es una población que se le llama vulnerable. Los adolescentes hoy, en esta etapa de transformación, en esta etapa en la que está creciendo, necesita precisamente del amor, de la mano cariñosa, de esa escucha que por supuesto lo deja en una situación de la posibilidad de un crecimiento y de una integración de su identidad. Mi querido Pablo Concha desde Chile, ahora sí, bendito sea Dios, Pablo. Hola Sergio, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos de México. ¿Y quién mejor para hablar de adolescentes que Pablo, que es autor de uno de los últimos libros que habla precisamente de la identidad del adolescente? Claro, así es. El último libro que editamos junto con el doctor Felipe García, que ya presentó anteriormente, de la adolescencia hoy. Problemas y soluciones para terapeutas se llama el libro, Sergio. Compártenos, mi querido Pablo, porque tú vas a estar próximamente acá, que se nos ha ido la vida contigo, porque si viene, que no viene, que posponemos, que el avión, que el COVID, o sea, aquí vas a estar con nosotros en el mes de junio, en el Diplomado Internacional de Terapia Breve, precisamente. Así es. Espero que las condiciones nos puedan también apoyar en ese camino y en ese viaje para poder estar allí ya en Chihuahua en el mes de junio. Háblanos del adolescente y el confinamiento, mi querido Pablo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de poder dar esta presentación y querer también plantear un tema que es muy importante, que son ideas para poder manejar el confinamiento, principalmente brindar apoyo a nuestros adolescentes que están en esta situación, adolescentes y su familia, ¿no? En primer lugar, quiero también como un poco mencionar de qué manera podemos como nombrar o redefinir este concepto del confinamiento, que quizás nos trae la imagen de algo negativo, de encierro, pero también tenemos que pensar, ¿cierto?, en nuestras conversaciones con los adolescentes que el confinamiento también es una posibilidad, es preventivo, es un momento necesario que también nos va a permitir poder establecer o reforzar los lazos que existen al interior de la familia, ¿no? Entonces, la propuesta es entregar algunas ideas, cómo podemos contribuir al bienestar de nuestros adolescentes en esta etapa, ya que estamos en época de protocolos, ideas, sugerencias, opiniones, etcétera, ¿Sí? que de tal manera nos pueden servir muchísimo y a la población le va a servir muchísimo también poder informarse permanentemente. Bueno, querido amigo, te cuento que la situación que se encuentra, que estamos viendo actualmente, las familias en este momento presentan un problema de tensión importante al interior, que de tal manera
contribuye a un problema de la convivencia. Entonces es muy bueno que la familia también pueda estar informada de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo todos, y que tal vez se puedan acercar también a conversar con sus hijos, con los adolescentes, ya que esta es una situación compartida, ¿no? Todos estamos viviendo la misma situación, y la familia debe dejar un espacio, en primer lugar, al diálogo y a la conversación con él. Todos estamos viviendo en un momento de inseguridad e incertidumbre. Por lo tanto, el estrés desafía de alguna manera la rutina y nos entrega una presión adicional de que tenemos que hacer algo diferente, y de tal manera también le vamos a exigir a nuestros hijos o los adolescentes de que tienen que tener un cambio en sus actividades, en que deben mantener una rutina. Eso es tremendamente importante, amigo Sergio. Sin embargo, que no se transforme en una presión, que no se transforme en un estrés adicional, el sentir la exigencia de tener que hacer más actividades, ya que también hemos observado que los adolescentes, cuando sienten que están obligados a desempeñar o a desarrollar una nueva actividad porque lo tienen que hacer, porque su familia les pidió, o porque el colegio, o porque la comunidad, no ayuda mucho, ya que existe un cambio efectivamente en la conducta, pero viene de la mano de una exigencia, de una presión y de un estrés que en este momento no nos ayuda mucho. Entonces, no podemos perder de vista esto de mantener informados permanentemente a los adolescentes, tener cuidado, ¿cierto?, en la información que se les va a entregar desde la familia. Es importante, si bien es cierto, de que esta información puedan estos adolescentes observar qué hay detrás del confinamiento. Como ya lo mencioné, que el confinamiento no es solo el encierro, sino que también detrás de este concepto está la importancia, ¿cierto?, del rol preventivo, de tal manera de que si entregamos esta información a estos adolescentes, vamos a evitar posibles fantasías o ideas que pueden ayudar, ¿cierto?, o contribuir de forma negativa a que puedan desarrollar algún grado de ansiedad, ¿ya? Cuando no hay información, cuando no tengo la información correcta, de alguna manera, empezamos a construir ideas, ¿cierto?, de que a lo mejor lo que estamos viviendo no va a pasar, no va a terminar, no lo logro entender, y en ese sentido es muy importante que la familia en este rol y la comunidad en general en este rol también entregue una información adecuada para que la información permita la calma, ¿no? Permita que de alguna manera puedan nuestros adolescentes incorporar la idea preventiva del momento. Evidentemente que es innegable, como ya lo mencioné, los beneficios que trae la actividad física en esta situación de confinamiento, los beneficios que existen o que están detrás de las actividades, de la rutina, de estructurar el día. Sin embargo, también lo mencioné, es importante que no sientan nuestros adolescentes que esto es una exigencia, insisto, que no lo sientan como una presión adicional, pues ya estamos insertos en una situación en la cual ya tenemos mucha presión. Y la variable del estrés en este momento es muy, muy importante, y no les sirve a nuestros adolescentes sentirse sobreexigidos por alguna actividad adicional, ¿no? Lo que estamos observando mucho acá en Chile es que se están entregando muchas pautas de comportamiento, muchas pautas de hábito y rutina, la cual, como ya lo hemos conversado, sirve mucho, de mucha utilidad. Sin embargo, por momentos puede también transformarse como en una sobreactividad, sí. En un momento también se requiere calma, también se requiere tranquilidad, también se requiere ser consciente y observar lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, y aceptar la situación como tal, aceptar que estamos todos sintiendo miedo, un poco de ansiedad, y que no quede, que no transformar un poco este mensaje a nuestros adolescentes de que tienen que huir rápidamente. Sí. Exacto. Y cómo es importante, mi querido Pablo, que aunque creamos que conocemos desde la punta del pie hasta el último cabello a nuestro adolescente, reconocerle que es impredecible, y que en esa precisamente circunstancia de ser impredecible, apretar demasiado puede hacerlo explotar y que se nos vaya un poco ahí de las manos, ¿no? Exactamente, como tú dices, apretar demasiado quizás es exigir mucho, ¿no? Exigir que nos cuente todo. Si bien es cierto, el diálogo es muy importante, pero también está esta posibilidad de que pueda mantener, ¿cierto?, una suerte de distancia con lo que está sintiendo. La expresión emocional es muy importante, pero no puede ser a través de la exigencia, ¿no? Cuéntame,
te exijo que me cuentes todo. Eso ya es escaparnos quizás en otro escenario que no ayuda mucho, ¿no? Lo que es bueno quizás también en estas conversaciones al interior de la familia es esta expresión, expresar libremente lo que estás sintiendo, un poco conversar en relación a los significados personales. Todos nosotros hoy día tenemos un montón de ideas e interpretaciones, ¿cierto? Y significados a la base de lo que estamos haciendo, el objetivo de nuestra conducta, y también incorporando nuevas ideas y representaciones de la situación de la pandemia en general, ¿no? Por lo tanto, es muy bueno acceder a estos significados de nuestros adolescentes, ¿no? Pero a través de una conversación, a través de un diálogo, que se dé de forma libre, que se dé a través de un interés genuino, no a través que se perciba por parte de ellos como una suerte de interrogatorio. Claro, y como es importante, en este barco en el que papá o mamá o abuelos o tutores va navegando, y en este barco en el que al final de cuentas el adolescente a veces se encuentra, como es importante a veces que papá, mamá, abuelo pueda subirse al barco de él para sentir lo que al final de cuentas él siente, porque bien hablabas ahorita de a veces quererlo jalar, quererlo presionar, querer hacer lo que nosotros queremos hacer, pero qué maravilloso es cuando te sientas con él a jugar su videojuego, por ejemplo, o a conocer cuáles son la serie que él está viendo y reírte junto con él, aunque tú te presiones un poco, le va a ayudar a él a creer que realmente lo entiendes, lo comprendes y empatizas con él, y al final de cuentas eso provoca esa integración en la relación que puede regresar a la normalidad y hacer un solo barco, no dos barcas que están al final de cuentas divididas o separadas. Exactamente, exactamente. Que se dé un diálogo, una conversación de forma libre y espontánea, ¿no? Que no sea algo tan estructurado. Si bien es cierto, la estructura sirve, pero que no se puede estructurar aquello que se da de forma natural, ¿no? Que en este caso son las conversaciones. Y conversaciones, por una parte, para poder expresar nuestras emociones, pero también conversar sobre la importancia que tiene hoy el cuidarnos, el autocuidado. El autocuidado también es, en este escenario, una forma también de expresión emocional, ya que a través de establecer conversación al interior de la familia de qué tenemos que hacer para cuidarnos, para no contagiarnos, ya sea a través de lavando las manos, ¿cierto? Cuidar el sueño, cuidar la interacción, cuidar la conducta. También es un factor protector en este minuto que entrega calma y alivio y protección también a estos adolescentes y a su familia. Por una parte. Porque los adolescentes son principalmente quienes no creen, ¿no? Son las personas con las que a veces más se batalla y más con esto, ¿no? Exactamente, por eso que es muy importante poder conversar con ellos y que también puedan participar en quizás estrategias al interior de la familia de qué ideas tienen nuestros adolescentes de nuevas acciones de autocuidado, qué proponen, qué ideas, qué sugerencias nos pueden entregar a la familia, de tal manera de que están participando, que no se les está entregando solamente una instrucción, que no solamente se les está entregando una orientación, sino que también ellos toman decisiones y son parte de las decisiones que se toman en el conjunto, ¿no? En el conjunto de la familia. Y eso también tiene que ver con las pautas, tiene que ver con las pautas de afrontamiento que podemos ayudar también, ¿no? Por ejemplo, en cosas, ya que tocamos hace un momento el tema de lo conductual, la higiene del sueño es tremendamente importante hoy día, ¿no? Estamos informándonos permanentemente, pero también es bueno que la información pueda ser canalizada a través de una vía y probablemente también en determinados momentos del día. Eso para evitar, ¿cierto?, de que nuestros adolescentes a lo mejor estén hasta muy tarde durante la noche, en la madrugada, ¿cierto?, leyendo información, mirando videos, noticias, etcétera, porque también eso trae una dificultad que no están descansando y que como pauta, ¿cierto?, para potenciar y reforzar el afrontamiento no mantienen un adecuado cuidado de la higiene del sueño, ¿no? Eso de la mano con normalizar también algunas emociones negativas que puedan estar sintiendo, como el miedo, la ansiedad, la angustia, que son reacciones o respuestas normales frente a la situación de estrés que estamos viviendo. Claro, Pablo. Oye, Pablo, para ir concluyendo, esperamos nosotros tenerte aquí también próximamente, la próxima semana precisamente, para seguir hablando de estos temas. Y para concluir esta entrevista, tú vendrás en junio con nosotros en el Diplomado Internacional de Terapia Breve. ¿Qué estarás compartiendo precisamente sobre adolescentes? Vamos a conversar sobre el trabajo, el manejo de la terapia sistémica breve con las autolesiones con los adolescentes, un poco del manejo de las emociones. Ya no se armó.
de las emociones también, y vamos a considerar las variables de la consulta involuntaria con los adolescentes y el manejo y el apoyo que puede brindar la familia también en el proceso de desarrollo y de cambio. Claro, aquí hay un sinnúmero de psicoterapeutas que ya están esperando precisamente ese taller y ojalá y que podamos estar juntos porque va a ser una experiencia padrísima para seguir complementando la preparación pues, de los psicólogos, psicoterapeutas que están acá en el norte de la República Mexicana. Y en el diplomado viene gente de muchas partes de la República, viene gente de Hermosillo, viene gente de Zacatecas, viene gente de Juárez, de Ciudad Delicias, Chihuahua. Acá te estamos esperando, Pablo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy ansioso también y también les agradezco la confianza en esta invitación tan importante para poder compartir con ustedes el desarrollo de la terapia sistémica breve. Oye, Pablo, para concluir, ¿qué le dices a las papás, a las mamás, a los abuelitos que están en casa y que tienen adolescentes? Bueno, principalmente que mantengan la calma, que transmitan la calma, que, como ya lo mencioné anteriormente, que no estén exigiendo permanentemente que hagan cosas, que piensen cosas, que nos cuenten lo que estamos sintiendo y que se dé de forma natural, de tal manera de que si yo, como adulto, como padre, como miembro de la familia, logro transmitir la calma, probablemente nuestro adolescente lo va a sentir también y lo va a observar, que es lo que en este momento hoy día todas las personas necesitamos. Necesitamos observar que tenemos una red, hay un apoyo, está mi familia, estamos todos conectados y que con ellos podemos compartir también de esta forma más natural de lo que nos está pasando. Gracias. Mira, nos está mandando saludos. Saludamos a Felipe Gutiérrez hasta, no sé dónde está Felipe Gutiérrez, me imagino que está en Puebla. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Felipe. Gracias a Vicente Marín, muchas gracias por estarnos escuchando. Mucha gente nos ve, nos escucha y te manda a saludar, mi querido Pablo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos ellos también. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos pronto, mi querido Pablo Concha desde Chile, que es uno de los expertos que está precisamente en este programa de terapia y que nos ayuda para tener estas pautas de bienestar para todas las familias, que al final de cuentas terapia de urgencia, eso es lo que quiere, brindarte aquellos consejos, aquellas pautas necesarias para que ustedes puedan tener equilibrio en la familia, en la sociedad, porque si tenemos familias mejor constituidas, familias más equilibradas, vamos a tener personas en equilibrio, personas que puedan ser útiles a la sociedad, que puedan autorregularse y que puedan ser productivas y que sean felices al final de cuentas. Lo que queremos es que los niños sean felices, que los adolescentes sean felices y que las familias sean felices. Eso es lo que nosotros queremos. Pues agradecerles entonces por este espacio. El próximo lunes vamos a estar aquí con todos ustedes compartiendo más. El próximo lunes tendremos a mi querida Lourdes Aguiluz porque ahora ya no se pudo hacer el contacto. Pero el lunes estará Lourdes, estará mi querido Felipe, va a estar Abraham Covarrubias, que hablaremos sobre 11 pasos, precisamente 11 frases que pueden ser útiles para el equilibrio ahí en la familia. Y bueno, pues un servidor, Sergio García, tu psicoterapeuta de cabecera, para poderte ayudar. Comunícate con nosotros en los teléfonos que ya conoces. Gracias, Sergio, por tan valiosos consejos. No, pues una maravilla estos mensajes que se otorgan al televidente Canal 28, sobre todo ponerlos en práctica, ¿no? Estos días, comenzar el proceso para ser mejores personas. Sí, eso es lo que queremos, ser mejores personas y podemos hacerlo juntos. Gracias. Por supuesto, hemos de continuar en la programación del mediodía. Quédese con nosotros, envíe sus WhatsApps al 614-151-2828, que regresaremos a darles lectura a algunos de ellos. La pausa, regresamos.